Damas y caballeros, muy buenas noches para todos ustedes. En el marco de la celebración de los 30 años de la Fundación Universitaria Los Libertadores, las directivas de la institución, la Gerencia de Promoción Institucional, la Facultad de Ciencias Económicas y Contables se complacen en darle la bienvenida a esta conferencia y conversatorio sobre las MIPYMES. Esta noche tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Camilo Montes Pineda, director de Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Vamos a saludar también a las directivas que nos acompañan, la doctora Gladys Merino Ricardo, gerente de Promoción Institucional. También más adelante estarán con nosotros la señora rectora y el señor vicerrector académico de la Fundación Universitaria de los Libertadores, la doctora Sonia Arciniegas Betancourt, rectora, y el doctor Álvaro Velázquez Caicedo, vicerrector académico, ya estarán con nosotros en breve en este recinto. Saludamos también al doctor Alberto Carvajalino, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Contables. El doctor Alberto Carvajalino, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Contables. El doctor Jorge Corrales Amaya, decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, quienes a su vez harán las veces de moderación también aquí en el conversatorio cuando tengamos la conferencia del doctor Camilo Montes Pineda. Durante la conferencia queremos pedirles a todos ustedes, señoras y señores, de la manera más atenta y respetuosa, que por favor apaguen los teléfonos celulares o en su momento, por favor, dejémoslos entonces en modo de vibración para que no haya ningún ruido que perturbe el normal desarrollo de las actividades que desarrollaremos a continuación. Les quiero recordar que este acto académico es transmitido en vivo y en directo a través de la señal de televisión institucional interna y en simultánea con la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada Renata, con la producción y realización del Centro de Producción y Medios Audiovisuales de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Antes de iniciar con la conferencia y el conversatorio, se va a dirigir a todos ustedes el doctor Alberto Carvajalino. Él es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Contables. Doctor. Buenas noches. Ante todo quiero comunicarles que el doctor Sergio de Granados, que era nuestro invitado esta noche y que habíamos concertado con él este espacio hacía más de un mes, se comunicó con nosotros hacia las 4 de la tarde para informarnos que había sido citado con carácter urgente a la Presidencia de la República. Y ante ese hecho, pues pedí excusas. Entendía perfectamente lo que significaba para el desarrollo de este evento académico, pero también nos comunica que delega en el doctor Camilo Montes Pineda su presentación y su presencia y el papel del ministerio que él lidera en este acto académico. No sin antes prometernos que igualmente, en fecha futura, estará compartiendo con nosotros este escenario. Quiero, por tanto, dar gracias al doctor Camilo Montes por su presencia en representación del ministro Díaz Granados y del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Y queremos darle entonces, doctor Camilo,
en nombre de las directivas y en especial en nombre del doctor Hernán Linares Ángel, presidente del claustro, y del doctor Jaime Moreno, presidente del Consejo Superior, una muy cordial bienvenida a esta casa de estudios, que en este año celebra el 30º aniversario de su fundación. Es un privilegio muy especial contar con su presencia para celebrar juntos esta fecha tan importante para nuestra institución, que se ha consolidado en estas 3 décadas de profundos cambios en el planeta y que es hija de los nuevos tiempos que en el siglo XIX vaticinaron aquellos hombres que señalaron la ruta libertadora. Ellos nos inspiran y nos guían. ¿Quién mejor que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para entender la dimensión en el significado de nuestras palabras? Cuando bajo la responsabilidad de dicho ministerio se deben liderar y generar las condiciones y estrategias que promueven la inserción de nuestro país en los mercados mundiales, como también el soporte en la transformación productiva que requiere Colombia para desarrollar su competitividad en los sectores de clase mundial que posibilitan el tránsito a niveles superiores de bienestar de nuestra sociedad. Solo así es posible la consolidación de las bases de una nacionalidad que se identifique en la riqueza y prosperidad general e incluyente para la construcción y consolidación de la paz que demanda esta generación y las futuras. Esas características del Ministerio lo convierten en una institución estratégica en la actual coyuntura histórica de nuestro país. Y este momento requiere de una visión de nación y un solo empeño de todos los actores sociales. La articulación, Estado, universidad, sector productivo es absolutamente necesaria para el logro de la prosperidad y la paz. Entendemos que ciertamente estamos inmersos en la era de la información y el conocimiento, que se generan a la velocidad de los acontecimientos que giran en torno a un contexto de globalización de los mercados. Este contexto nos obliga a repensarnos continuamente. Como universidad lo hemos hecho y el sector real así lo reconoce. Somos, de acuerdo con el Observatorio Laboral, la tercera institución de educación superior en empleabilidad. Contamos con 7 facultades y 33 programas académicos, con una población de 17.000 estudiantes comprometidos con el desarrollo de capital humano con competencias pertinentes desde la perspectiva empresarial. Y en estos 30 años, nuestra población de egresados es cercana a 78.000. Pero no nos basta con eso. Nuestros programas académicos se meditan y evolucionan en torno al aporte que debemos brindar a la consolidación de los sectores de clase mundial que el país necesita. Por ello, nuestras facultades trabajan en el estudio de los factores objetivos de decisión empresarial que ofrecen los acuerdos comerciales firmados y por firmar, de tal manera que podamos ofrecer soluciones a los empresarios mediante investigaciones aplicadas para promover la innovación en los sectores de transformación productiva. Muestra de ello es la evolución del Centro de Investigación y Consultoría Empresarial, que se convierte en Centro de Inteligencia de Competitividad Empresarial, adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y cuyo objeto, precisamente, es brindar herramientas para la toma de decisiones efectivas en el contexto complejo de los mercados actuales. Para ello, entendemos la investigación como un proceso transversal a toda la institución, que tiene como objetivo crear en la comunidad educativa un espíritu crítico y una práctica sistémica y rigurosa de indagación, análisis, síntesis y proposición para la construcción de conocimiento. A través de 38 semilleros con 278 estudiantes, 16 grupos reconocidos por Colciencias, con 52 proyectos y 16 líneas de investigación. En ese mismo sentido, entendemos nuestra responsabilidad social universitaria mediante la dinamización de la proyección social que se expresa en convenios con 228 empresas que reciben semestralmente más de 600 estudiantes en práctica profesional y en donde los 43 proyectos que estamos ejecutando involucran 574 estudiantes en el programa de voluntariado libertador. A la vez,
Más de 2.000 estudiantes están atendiendo 52 actividades del proyecto Construyendo Caminos para prevención del consumo de drogas y alcohol, todos ellos con el apoyo de 40 docentes de tiempo completo. En esa misma línea de acción, esperamos que nuestro proceso de internacionalización reflejado en la doble titulación, movilidad de estudiantes y profesores, como la inserción de nuestros grupos de investigación en las redes internacionales, se consoliden en el 2013. Esa es, en resumidas cuentas, nuestro presente, que refleja el trasegar de 30 años de historia. Ese es el presente de esta universidad, que busca consolidarse y ser reconocida en la construcción de los caminos de paz y prosperidad que enmarcan los nuevos tiempos. Es muy grato contar con su presencia y le damos la bienvenida y estamos muy halagados de su presencia en esta noche. Muchas gracias. El doctor Camilo Montes Pineda es un apasionado por el emprendimiento innovador y también por la innovación empresarial. Ha tenido experiencia como emprendedor, como diseñador de instrumentos de apoyo a emprendedores y empresarios y como responsable también de la Política Nacional de Emprendimiento en Colombia a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo desde el año 2010. En la actualidad se desempeña como director de micro, pequeña y mediana empresa. Ha sido docente universitario en varias instituciones nacionales y consultor internacional en temas relacionados con emprendimiento, innovación, formación profesional, uso de tecnologías y educación a través de la OIT, Sinterfor, SECAP y el PNUD. Entre sus especialidades podemos destacar que el emprendimiento innovador, la formación profesional, el empleo juvenil, apoyo a emprendedores, financiación del emprendimiento, desarrollo de micro, pequeña y mediana empresa. Actualmente es director de micro, pequeña y mediana empresa, MIPYMES, área que encarga, entre otros, que se encarga de la política pública en servicios financieros y no financieros de fomento, apoyo, modernización y fortalecimiento que faciliten precisamente la creación de empresas en nuestro país y la consolidación de nuevos mercados de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como la participación y el apoyo a las entidades. Los principales programas que orienta la Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa son Emprendimiento e Innovación, Desarrollo Económico Local, Mercado Interno, Programa Nacional de Diseño, Sistemas Nacionales de Apoyo, Micro y Medianas Empresas, entre otros. Señoras y señores, con ustedes, el doctor Camilo Montes Pineda, director de Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Un fuerte aplauso para él, por favor. Bueno, muy buenas noches para todos. ¿Ya atrás me escuchan bien? ¿No? ¿Ahí me escucha mejor o no? Sí, ok. Si no, le pido de pronto que me suba un poquito el volumen. Muchas gracias, señor decano, por la invitación. Sé que para el ministro de Granados hubiera sido un honor estar en la celebración de estos 30 años. Con mucha preparación, inclusive desde el momento que nos habían invitado, habíamos preparado esta presentación y unos bullets que inclusive esta mañana estuvimos revisando en su despacho. Sé que para él es lamentable no poder estar con ustedes. Espero hacer una buena representación de él en este auditorio. Lo felicito a usted, a todo su equipo de trabajo, por supuesto a la rectora, la doctora Sonia. Tengo el gusto de conocerla ya hace bastantes años. Fuimos colegas en el SENA. Luego en la universidad donde ella trabajó antes, también tuve el privilegio de trabajar con ella algunos temas y hoy la vida, como bien me recuerdo ahora, nos encuentra de nuevo para hablar de estos temas. Yo tengo para ustedes una ponencia titulada El impacto de los TLC en las pymes colombianas, un mundo de oportunidades. Y antes de hablar particularmente del impacto que los TLC y las oportunidades que esto genera en las micro, pequeñas y medianas, yo quiero que comencemos con una pequeña reflexión frente al... A ver, ¿cómo es esto? Aquí. Frente a entender qué son las micro, pequeñas y medianas, las pymes para nuestra realidad económica como país. Y comienzo básicamente, compartiendo con ustedes en este escenario académico que de acuerdo a nuestra ley 590, que es la ley de micro, pequeña y mediana empresa, Colombia tiene cuatro tipos de empresas. Las que se consideran las microempresas
son aquellas empresas hasta 10 trabajadores y cerca de 250 millones de pesos en activos. Estas representan cerca del 96% del total de empresas que hay en el país. Existe un segundo tipo, perdón, 93%, un segundo tipo que son las que se denominan pequeñas empresas y van hasta 50 trabajadores y algo así como 2.500 millones de pesos en activos. Un tercer tipo que se consideran las medianas, son aquellas que llegan hasta 200 trabajadores y cerca de 15.000 millones de pesos en activos, y las que se consideran las grandes empresas, que son aquellas que tienen más de 200 trabajadores y más de 15.000 millones de pesos en activos. Entonces, si hablamos de nuestro tejido empresarial clasificado por su tamaño, será fácil concluir para todos ustedes que la inmensa mayoría de las empresas que hay en el país son consideradas micro, pequeñas y medianas. De acuerdo inclusive a análisis específicos realizados en el censo empresarial o a través del registro único de empresas que hay en el país que administran las cámaras de comercio en asocio al ministerio, miren que el 96% de los establecimientos que hoy tenemos se clasifican en lo que se denominan MIPYMES y solamente el 0.1% se consideran grandes. La diferencia son establecimientos que aún no han sido clasificados de acuerdo a la última medición. Entonces, les repito, cuando hablamos de micro, pequeña y mediana empresa no estamos hablando de tallas menores. Aunque son pequeñas, representan el gran aparato empresarial colombiano. Ellas responden por cerca del 81% del empleo y cerca del 40% del Producto Interno Bruto. En cuanto al número de establecimientos, y si quitamos de ese número los que son considerados personas naturales y catalogamos solamente las sociedades, encontramos que Colombia tiene cerca, pues a junio de este año, cerca de 621.000 empresas micro, pequeñas y medianas, 621.000, y solamente cerca de 9.000 consideradas grandes empresas. Esto entonces me permite reafirmar lo que les decía ahora. Cuando hablamos en Colombia de nuestro tejido empresarial, estamos hablando en su inmensa mayoría de micro, pequeñas y medianas, inclusive para el caso de Bogotá, que es aquí donde estamos dando este debate o este análisis académico. Para el caso de Bogotá, que es donde mayor presencia de medianas y grandes hay. Miren que de las cerca de 9.000, cerca de 3.000 están instaladas en Bogotá. O sea, Bogotá claro que tiene una gran presencia de empresas grandes, pero sigue siendo presente, siguen estando presentes y con mucho énfasis las micro, pequeñas y medianas. Esta reflexión también va atada al número de nuevas empresas que se crean al año. El año pasado, repito, esto solo considerado como sociedades, sin incluir personas naturales que se registran. El año pasado en todo el país se registraron cerca de 57.000 nuevas sociedades. Y vuelvo y digo, la inmensa mayoría de ellas son micro, pequeñas y medianas. Inclusive en el caso de Bogotá se constituyeron 3.280 nuevas sociedades. Sin embargo, la clasificación de empresarial por tamaño, a mi modo de ver, y paradójico pues que un director de micro, pequeña y mediana empresa lo diga, pero es cierto, la clasificación por tamaño se queda corta. Porque más que medir su dinámica empresarial, lo que mide la clasificación por tamaño es el estado en un momento específico del tiempo. A mí me gusta más esta clasificación que está atada a la dinámica empresarial, a su capacidad de crecimiento. Y esto atado a los temas, por ejemplo, de emprendimiento, como bien anotado el decano, de la oportunidad de aprovechar el mercado nacional, pero también los tratados de libre comercio. Es muy importante que ustedes como estudiantes, egresados, futuros empresarios o actuales empresarios tengan en cuenta esta clasificación. Y repito, está más atada a la dinámica empresarial. Y vamos a ver un gran número de empresas presentes en el país que nosotros denominamos empresas para la subsistencia. Y son empresas que nacen cuyo objetivo principal es generar ingresos para quienes promueven esa creación. Gran parte de estas empresas para la subsistencia hoy están en la informalidad. Son básicamente empresas que nacen o se constituyen para aprovechar una oportunidad local o inclusive específica de negocio. Déjeme le pongo un ejemplo. Hoy es el concierto ¿de quién? De Lady Gaga. Yo creo que el decano no sabía, pero todos sus estudiantes sí lo saben. Mucha gente dice, como hay concierto de Lady Gaga, salgo a vender camisetas de Lady Gaga, ¿cierto? O uno ve en la calle que están vendiendo los CDs de Lady Gaga. Aprovechan es una coyuntura del mercado para a partir de allí crear una empresa para la subsistencia. Son empresas muy volátiles, empresas en su inmensa mayoría informales, pero hay que tener en cuenta que una sociedad o en general un ecosistema crea este tipo de empresas porque la gente necesita comer.
Pero ojo que ese no es el único tipo de empresas. También hay empresas que denominamos de acumulación media. Y son empresas básicamente que nacen aprovechando una oportunidad ya no coyuntural, sino local del mercado. Un buen ejemplo, lo que pasa aquí al frente de la universidad. Mientras esta sea la sede de la universidad al frente, habrá un negocio de ¿qué? No, de trago no, de fotocopias. De trago también, pero me refiero, el típico negocio de fotocopias que hay al frente de una universidad es un buen ejemplo de empresas para la acumulación media. Esa empresa crece en la medida que haya más estudiantes, que ya no sean 70.000, me decía, egresados, ¿cierto? En la presentación de Cano, sino que haya más empresas, entre más estudiantes haya en esta sede, más crece esa empresa. Pero si por algún motivo la universidad decide cambiarse de sede, hasta ahí llegó esa empresa. Lo más seguro es que allá, o donde se cree la nueva sede, etcétera, nace otra empresa de acumulación media, pero no es generalmente la misma. Bien, empresas para la acumulación media típica, una droguería en un barrio, una empresa de un buen sastre en un barrio, son empresas que existen, se denominan de acumulación media porque crecen en la medida en que su mercado, que es muy local, se lo permita. Pero si ese mercado no crece, pues hasta ahí llegó la empresa. Hay un tercer tipo que se denominan dinámicas. Son empresas que crecen por encima, inclusive al ritmo de la industria. Son dinámicas. Si a ese sector le va bien, esa empresa crece bastante. Si a ese sector le va mal, esa empresa no crece tanto. Generalmente son empresas que están orientadas a mercados nacionales o inclusive regionales, territoriales. Es la típica empresa que se instala en Bogotá de desarrollo de software y es capaz de desarrollar software para clientes en otras regiones de Colombia o inclusive en otras regiones del mundo. Esa es una típica empresa dinámica. Pero también existen empresas de alto impacto. Son empresas que inclusive logran crecer por encima del promedio de esa industria. Generalmente son empresas que nacen respondiendo a oportunidades globales. Sí, nacen locales porque se instalan en un departamento, en una ciudad, pero nacen con una perspectiva global. Sus competidores no están instalados al frente, no es la segunda empresa de fotocopias, sino que son empresas que se mueven en un escenario global a pesar que nazcan locales. Entonces miren que esta clasificación, a mi modo de ver, recoge de forma más pragmática las oportunidades que los tratados de libre comercio, por ejemplo, traen para las empresas colombianas. No es la clasificación por tamaño, le digo con respeto, aunque el análisis académico nos permite saber cuáles pymes son exportadores, yo creo que la clasificación por tamaño se nos puede quedar corta. Sería chévere o interesante analizar desde el escenario académico qué ocurre de acuerdo a esta clasificación. Nosotros hicimos un análisis el año pasado, donde lo hicimos junto con Confecámaras y las 5 cámaras de comercio más importantes del país y nos preguntamos de los 3 tipos de empresas del lado derecho, ¿cuántas empresas habían logrado crecer, que hayan nacido en la primera década en Colombia, que hayan logrado crecer para volverse dinámicas o de alto impacto? Digo, de las 3 del lado derecho, porque como estas son tan informales, es muy difícil poderlas medir, las de subsistencia. Encontramos que en Colombia habían logrado llegar a tener un tamaño importante, que inclusive los obligara a reportar información ante la Superintendencia de Sociedades, que es como el gran ente de análisis de información que tiene el gobierno más allá del DAN y lo demás. Encontramos que en Colombia de la primera década habían llegado a un tamaño importante, repito, que había tenido la obligación de reportar información cerca de 7.000 empresas, que habían nacido chiquitas o grandes, como fuera, pero que tuvieran la obligación de reportar información. Ojo a este dato, 7.000 en la primera década. Bien, de esas, cerca de 6.000 se quedaron entre el primero y el segundo. Bien, ojo pues a estos datos, más en el marco de este escenario de pensamiento. Solamente 1.000 habían logrado llegar a un tamaño de ser dinámicas o de alto impacto. Ni siquiera 1.893 empresas habían llegado a ese nivel. ¿Dónde pusimos como el hito? Lo pusimos en términos de crecimiento, consideramos dinámico de alto impacto los que superaran más de 4.000 millones de pesos en ventas. En términos de rentabilidad, aquellos que superaban su margen, que el margen operativo fuera superior a 8%, y en términos de sostenibilidad, que el promedio histórico de ese margen operativo fuera al menos del 4%. Con esos 3 niveles entraban en el escenario dinámico de alto impacto. Alto impacto solamente era un grupo selecto que llegaba al menos a 6.000 millones de pesos en ventas anuales, 10% de margen operativo y crecimiento al menos del 7%. Entonces, ojo a esa reflexión. De cerca de 7.000 empresas que habían llegado a tener un tamaño tan importante que lo obligara a reportar información, solamente cerca de 900
llegaron a ese escenario de ser dinámico de alto impacto. Hablando del caso de Bogotá, de esas 893, ojo a esto, 570 se instalaron en Bogotá. Entonces, imagínense esta reflexión, si no la damos aquí en esta universidad, sino en otros lados. En el caso de Bogotá, la inmensa mayoría, miren que es más de la mitad de las 893 se instalaron en esta ciudad. Por eso la gran reflexión, más allá del Tratado de Libre Comercio, de los tratados de libre comercio, que ahorita les voy a hablar del tema y cómo esto beneficia o afecta a las MIPYMES, yo creo que la gran pregunta, decano, es cómo lograr más y mejores empresas. Más allá de cuál sea su tamaño o su impacto de acuerdo a su tamaño, es como un país como Colombia y particularmente esta ciudad de Bogotá, cómo logra tener más y mejores empresas. En ese sentido, déjeme darle 5 grandes reflexiones. La primera, los tratados de libre comercio se deben ver en un escenario de ampliación de mercados. Porque una cosa que vimos en esas empresas dinámicas y de alto impacto es que su mercado es global. Y en eso los tratados de libre comercio juegan un papel importante. Segundo tema al que los quiero hablar, los TLC per se, lo que son unas reglas de juego que dos gobiernos que firman ese tratado establecen, pero lo importante allí es analizar cómo cada uno de esos tratados de libre comercio trae algunas oportunidades, de eso también les quiero hablar durante algunos minutos. Pero las empresas no nacen y se desarrollan por generación espontánea, esto exige un soporte institucional, donde claro que el gobierno juega un papel fundamental y yo les voy a contar a modo de titular algunas herramientas que desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y en general del Gobierno Nacional tenemos para su desarrollo. Pero ojo que es que aquí juega un papel fundamental el empresario, el emprendedor, o la empresaria o la emprendedora, eso no le pongan género. Pero eso tiene que ser una decisión de ustedes como estudiantes, como egresados, como empresarios, y ahí es donde tenemos unas herramientas de soporte y otras herramientas de financiación. Y finalizo con una reflexión sobre el tema de articulación institucional. Cómo puede que por tamaño sean micro, pero en la medida en que muchos micros se junten, ya no son micros sino pequeños. O inclusive si muchos micros se juntan, ya no son pequeños sino medianos, o si muchos micros se juntan, ya no son medianos sino grandes. Y ahí quiero reflexionar un tema de articulación institucional. Entonces déjeme rápidamente recorrer estos 5 temas, decano, si me permite, los demás. Primer gran titular, si todo sale como esperamos que ocurra y como efectivamente está ocurriendo, de aquí al año 2014, es decir, en 2 años máximo, Colombia tendrá suscrito 14 tratados de libre comercio que le darán acceso preferencial a 50 países. ¿Y qué es acceso preferencial? Es que nuestros productos se entiendan como productos locales ante 1.500 millones de consumidores. Ojo pues, 1.500 millones de consumidores. Si miramos esta imagen, por ejemplo, lo que está en verde son los tratados de libre comercio que en este momento ya tenemos vigentes. Como rosado más claro son los que están suscritos y como morado son los que están en proceso de negociación. Entonces nuestros productos y servicios serán considerados ante 1.500 millones de consumidores un producto con acceso preferencial. Claro que hay un debate importante en términos de qué ocurre con nuestro mercado local, que es muy importante, 46 millones de consumidores, no es menor. Pero en términos, repito, de esa dinámica empresarial de la que hablábamos ahora, puede ser mucho más importante el acceso a los 1.500 millones de consumidores que la consideración solamente del mercado nacional. En ese sentido, inclusive el ministro nos pidió que revisáramos con mucho detalle los actuales tratados de libre comercio cuando se suscriben, a qué tipo de productos le da acceso preferencial, porque eso tiene técnicamente inclusive unas canastas de desgravación. Hay algunas a 10 años, otras a 20 años, pero que nos den acceso preferencial en este momento, es decir, una vez suscrito con las fechas que les voy a dar ahora, o inclusive en implementación, estos productos tienen acceso inmediato a esos mercados. Déjenme les leo algunos de los que ustedes ven ahí: ropa interior, productos congelados, autopartes, plátano, azúcar, calcetería, flores, pescado refrigerado, derivados del café, confecciones para el hogar, frutas y hortalizas. Si miramos, esta es la oferta, estos son los productos que nuestras empresas tienen para vender en los mercados nacionales, por supuesto, pero visto con una óptica de oportunidades que les abren los tratados de libre comercio, esas empresas o emprendedores para crear nuevas iniciativas o nuevas empresas, ahí hay oportunidades. Inclusive, miren cómo es la vida, cuando trabajamos juntos con Sonia en el SENA,
echamos a andar un primer análisis cuando apenas se hablaba, Sonia la rectora, cuando apenas se empezaba a hablar del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Esto fue hace... Cuando ella estaba en el SENA, el director le dijo, Sonia, porque ella dirigía un área muy importante ya que es planeación, ¿por qué no analiza qué nuevos productos y servicios se le abren a Colombia en el marco del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos? Hay 590 productos que hoy Colombia no exporta a los Estados Unidos. Ojo pues, hoy Colombia no exporta a los Estados Unidos. Que empresas colombianas podrían exportar, que Estados Unidos compra a países de similar nivel de desarrollo que Colombia. ¿Cuál es el llamado frente a ese listado? Que con todo el gusto lo puedo compartir con ustedes, o por lo menos dónde está esa información. Ese es un llamado a que más empresas, o que empresas colombianas se aventuren a producir esos productos. O Beatriz, que ahora está al frente de emprendimiento, invite a los estudiantes a que creen empresas en ese tipo de productos. Déjenme, les digo una cosa, y empiezo como a responder la pregunta que le hacían al ministro, que hoy espero responder. Miren que son oportunidades que hoy ya existen, que abren los tratados de libre comercio. Entonces, frente a eso, déjenme algunos análisis específicos de algunos mercados. Miren, Canadá. El 98% de los productos colombianos, gracias al Tratado de Libre Comercio, hoy tienen arancel cero para entrar a Canadá. El mercado canadiense no son ni más ni menos que 34 millones de consumidores, es decir, son menos consumidores que Colombia. Recuerden que aquí somos 46. Sin embargo, ellos tienen, Santiago creo que es casi el triple del poder adquisitivo Canadá que lo que tienen los colombianos. O sea, este es un mercado de ricos, por decirlo de alguna forma. O sea, gente que tiene capacidad de consumo. Y el 98% de nuestros productos puede entrar allá. Solamente Canadá hoy representa el 1.3% de lo que Colombia exporta al mundo. Miren este dato, en el año 2010, Canadá importó del mundo 391.000 millones de dólares y Colombia solamente le exportó 697 millones de dólares. Inclusive vuelvo y les digo, Colombia solamente participa con el 0.2% de todo lo que importa Canadá. Solamente el 0.2%. Imagínense donde dupliquemos o tripliquemos ese mercado en el corto plazo. Miren nuestros competidores solamente con Canadá. El mayor importador, obviamente Canadá, el país del que más importa es Estados Unidos por la naturaleza geográfica y cultural que tienen. Sin embargo, miren países como México, Alemania, Francia, Italia, Taipei, Chino, miren dónde estamos nosotros, somos el socio comercial número 45 de Canadá y hoy ya tenemos tratado de libre comercio con ellos. En el marco del tratado de libre comercio, inclusive, no solo se le abre acceso preferencial al 98% de nuestros productos, sino que tiene capítulos especiales ese tratado de libre comercio, como por ejemplo el tema agropecuario, el acceso al mercado de servicios, inclusive temas de inversión, y están considerados allí en ese tratado de libre comercio. Y eso en términos pragmáticos, ¿cómo se aterriza? Empresas hoy colombianas, aprovechando la industria de videojuegos y la industria de contenidos digitales, que es el mercado, creo que es el segundo o el tercer mercado más importante en el mundo de animación digital, es canadiense. Empresas hoy colombianas, gracias al Tratado de Libre Comercio, están exportando a ese mercado. Otro mercado otro mercado, por supuesto, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Este fue suscrito el 22 de noviembre del 2006, aprobado el 4 de julio de 2007 por nuestro Congreso de la República, pero solamente desde el 15 de mayo de este año en implementación. Miren lo que es los Estados Unidos. Es nuestro principal socio comercial, el 43% de nuestras exportaciones van a los Estados Unidos. Sin embargo, miren lo que somos Colombia ante los Estados Unidos. Estados Unidos, datos del 2010, importó cerca de 1.966 millones de dólares. ¿Sí me hago entender? Casi 2 millones de dólares importó a los Estados Unidos. Casi 2 millones de dólares. Y nosotros solamente exportamos 16.218 millones de dólares. O sea, aunque los Estados Unidos es nuestro mercado más importante, representa el 43% de nuestras exportaciones,
Solamente representamos para ellos el 0.8% de todo lo que importan del mundo. Y es un mercado que nuestras empresas conocen. Solamente reportamos el 0.8% de todo lo que importan. Es un mercado que nuestros empresarios conocen, que varios de ellos han abordado en sectores como confecciones, flores, sectores agrícolas y demás. Pero mire, por importante que sea ese mercado, nosotros solamente somos el socio 25 de los Estados Unidos. Ahí tenemos mucho por crecer. Inclusive en el marco del Tratado de Libre Comercio hay capítulos específicos para las pymes, como el beneficio para ellos por la reducción de aranceles. Nosotros en esa negociación entre los dos gobiernos, lo primero que pedimos fue acceso preferencial a nuestros productos finales, pero le dimos acceso preferencial a ellos a temas, por ejemplo, como la maquinaria. O sea, si hoy un empresario colombiano quiere importar una maquinaria que produce en los Estados Unidos y que no se produce en Colombia, paga de arancel cero. Mientras que productos finales colombianos, cuando entran a los Estados Unidos, hoy pagan arancel cero. Eso tiene pues relación con todo ese tema de la canasta de desgravación. El TLC con la Unión Europea, que si todo sale bien quedará aprobado por la Unión Europea en diciembre de este año, es decir, en cerca de un mes. Ya la negociación se cerró el 24 de marzo del año pasado. Miren, ese es un mercado que la suma de los consumidores son cercanos a los 503 millones de habitantes tiene la Unión Europea. Solamente representan, para los productos colombianos, representan el 12% de lo que exportamos. Pero si sumamos todo lo que importa la Unión Europea del mundo, solamente representamos el 0.1% de lo que importa ese mercado. Ahí tenemos oportunidades en temas, obviamente, como el café, flores, tabaco, acceso preferencial en frutas, hortalizas. El 99.9% de lo que hoy ya exporta tiene acceso preferencial a esos 27 países que representa la Unión Europea. Inclusive ese Tratado de Libre Comercio vino acompañado de un muy fuerte componente de cooperación. Ellos, por su naturaleza, tienen claro, por ejemplo, temas como el fomento de industrias que de forma particular, debido al Tratado de Libre Comercio, se van a ver afectados. Y les voy a poner un ejemplo, la industria láctea. Es claro que nuestra industria láctea es mucho menos competitiva que la industria láctea europea. Dentro del Tratado de Libre Comercio se incluyó una cooperación de gobiernos a gobierno muy importante para que las empresas del sector lácteo se puedan reinventar. Simplemente, y de acuerdo a los datos que les he dado, con la Unión Europea hoy representamos el socio número 69. Inclusive con algunos países en particular de la Unión Europea ya tenemos, desde julio del año pasado, tenemos en vigencia el Tratado de Libre Comercio. En este caso es con la zona que se considera EFTA, que es Suiza, Noruega, Islandia y ¿cómo es? Liechtenstein. Bueno, más o menos. Esos países superan los 13 millones de habitantes, sin embargo el PIB es superior a los 46.000 dólares. Para que tengan una analogía, el PIB colombiano es cercano a los 10.000 dólares. O sea que ellos son 4 veces más ricos que lo que es Colombia. Hay un mercado bien interesante en productos específicos que vale la pena que ustedes... ¿Qué pasó? Un momentico. Algo le pasó a esto. Hasta Mac lo hace quedar uno mal, un momentico. Se cerró, yo creo que se cerró. Regáleme un segundito. Así, véalo ahí. Ese es el debate siempre entre Microsoft y Mac, pero no enviar, ahí está. Segundo, ya iba por acá abajo. En el marco del Tratado de Libre Comercio, pues con la región de EFTA, inclusive tenemos elementos importantes de cooperación y particularmente es como nuestra
nuestra prueba piloto de lo que terminará siendo toda la Unión Europea. Vale la pena que le pegue una mirada a ese mercado en particular. Entonces, repito, cuando hablamos de micro, pequeña y mediana empresa, tenemos que hablar de dinámica empresarial. ¿Cuáles son esas empresas que están dispuestas o que tienen en su ADN la posibilidad de crecer? Y esas empresas que van a crecer van a encontrar en los tratados de libre comercio la oportunidad de ampliar sus mercados. Pero eso no se puede quedar en la generalidad de hablar de tratados de libre comercio. Hay que entrar de forma particular, analizar tratado de libre comercio por tratado de libre comercio, inclusive producto por producto, dónde están las oportunidades. Y es ahí donde, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tenemos una serie de herramientas para apoyar el desarrollo empresarial del país. Y básicamente una breve reflexión. Bien nos dijo Arquímedes por allá en el tercer siglo antes de Cristo, deme un punto de apoyo y mover el mundo. Y así espero que vean estas herramientas de las que en forma muy rápida les voy a hablar. Miren, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es a su vez la suma de 3 viceministerios, el de Comercio Exterior, el de Desarrollo Empresarial y el Viceministerio de Turismo, pero también es una serie de entidades adscritas y vinculadas con las cuales se puede trabajar elementos del desarrollo empresarial. Tenemos herramientas como Bancoldex, por ejemplo, con Impulsa MIPYMES, o con la nueva unidad de desarrollo e innovación que se llama Impulsa, o con el Fondo Nacional de Garantías y sus líneas de garantía empresarial al crédito, o por ejemplo Artesanías de Colombia, que es especializada en un sector en particular. Yo por eso quiero pasar rápidamente contándoles herramientas que hoy el gobierno y particularmente el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene para ustedes como empresarios o como futuros empresarios. Tenemos un programa que se llama Compre Colombiano. Es un programa que promueve el mercado interno. Como me invitaron a hablar de TLCs, pues no les voy a hablar de lo que representa el mercado interno para el país. Pero este es un mercado importante que no podemos abandonar. 46 millones de consumidores que cada vez tienen una capacidad de ingresos superior. Al principio de esta década, al principio de la década pasada, al principio del año, como por el año 2000, Colombia era considerado un país de ingresos medios bajos. Hoy, después de 12 años y gracias a lo que ha ocurrido en el país en los últimos años, hoy Colombia es considerado un país de ingresos medios altos. Y eso a su vez nos permite tener mercados importantes. 46 millones de consumidores, vale la pena, ¿cómo se puede denominar?, atenderlos como empresarios. Y puede que el primer paso hacia la internacionalización de una empresa en Bogotá sea empezar a vender, no sé, en Pasto. Si una empresa en Bogotá empieza a vender en Pasto, lo más seguro es que puede vender fácilmente en Ecuador, Perú. Quien una empresa desde Bogotá empieza a vender en la costa Caribe, lo más seguro es que pueda empezar a vender en Centroamérica. Una empresa que desde Bogotá empieza a vender en Bucaramanga o Cúcuta, puede que pueda dar el paso más fácil a vender en Venezuela. Entonces hay que ver también la internacionalización de las pymes como un tránsito, como un proceso. Uno no nace internacionalizado. Uno nace empezando a vender en su mercado natural y luego empieza a vender en mercados cada vez más globales. La estrategia de Compre Colombiano une micro y pequeñas empresas que venden con medianas y grandes empresas que compran. Otro programa es nuestra Política Nacional de Emprendimiento, que se llama Emprende Colombia. Ahí trabajamos temas como fortalecer la capacidad de las universidades para formular proyectos, para que sus estudiantes formulen proyectos de emprendimiento, o debatimos instrumentos de financiación para el emprendedor, o ponemos a andar nuevas herramientas como las que ahorita les voy a hablar, o tenemos un fondo para la modernización y la innovación de las MIPYMES existentes, que se llama Impulsa MIPYMES, o tenemos un programa para la formalización empresarial, muy orientada a las empresas de subsistencia de las que hablábamos al principio de este conversatorio. O tenemos inclusive un programa que facilita o promueve el acceso de las micro, pequeñas y medianas a las compras públicas, o el uso del diseño industrial en el día a día de las empresas, o nuestro Premio Nacional de Innovación a las MIPYMES, o un programa de aprovechamiento de los tratados de libre comercio, que por la invitación que nos hicieron ahorita les hablo un poquito de ella, o inclusive un programa que se llama Exporta Fácil, que, como su nombre lo dice, facilita el trámite de exportación, lo hace más fácil, o nuestra aula de propiedad industrial con la Superintendencia de Industria y Comercio. Aquí pueden ver entonces, solo a modo de titular, una serie de programas que en el Ministerio tenemos para ustedes. Son de los que se consideran no financieros, porque también tenemos los financieros, que ahorita les hablo de ellos. En el tema de tratados de libre comercio, nuestra agencia promotora de inversión de exportaciones y turismo es ProExport. Para las pymes que hoy quieran exportar y que tengan alguna capacidad, nosotros los podemos acompañar por lo que denominamos la ruta exportadora, que tiene 5 etapas. Y eso tiene a su vez herramientas como, por ejemplo,
esta semana estamos haciendo en Los Ángeles, Estados Unidos, una macro rueda sectorial, donde llevamos cerca de 200 pymes colombianas a que se sienten con cerca de 100 compradores en los Estados Unidos, en varios sectores de la economía. Nosotros desde el gobierno, desde el ministerio, particularmente desde ProExport, financiamos la participación del empresario en esa rueda, la cofinanciamos, le pagamos parte del tiquete y la logística, pagamos todo lo que implica el montaje del evento allá en Los Ángeles, la traída de los compradores de varios estados. Entonces el mensaje allí es que fuera del que si ustedes hoy son pymes que quieran exportar y que tengan una oferta, pueden desarrollar esta ruta exportadora para aprovechar los tratados de libre comercio. La otra herramienta son los temas de financiación. Yo sé que gran parte de uno como empresario, como emprendedor, una de las grandes restricciones que ve es, bueno, ¿cómo me financio? ¿Dónde encuentro recursos para instalar mi nueva empresa o para crear mi nueva empresa o para fortalecer la empresa existente? El mensaje que ahí les quiero dejar es que la financiación que requiere su empresa no la va a encontrar en un único instrumento, o sea, un único instrumento no le va a financiar la plata que necesita su empresa para toda la vida. Esto hay que verlo como una cadena de valor, como un proceso, que dependiendo de la etapa en la que ustedes están, si están apenas en la etapa de sensibilización o de identificación de una buena iniciativa o de la formulación de un buen proyecto, un plan de negocio, o la puesta en marcha o luego sí la aceleración, dependiendo de la etapa en la que están, se activan diversos instrumentos de financiación. En el ministerio tenemos algunos como líneas de crédito que facilitan el acceso de las micro, pequeñas y medianas al crédito empresarial. Inclusive, por ejemplo, aquella empresa que quiera exportar, en Bancoldex tenemos una línea de crédito específicamente para pymes exportadoras, o empresas que se quieran modernizar, reinventar su capacidad operativa. Tenemos una línea en Bancoldex que cofinancia eso. O no, es que el banco le dice, tráigame garantías, para yo poderle ofrecer ese crédito. En el Fondo Nacional de Garantías prestamos ese servicio, desde el 50% de la garantía la puede poner el gobierno. O promovemos la creación de fondos de capital de riesgo en el país. Hoy Colombia cuenta con cerca de 5 fondos de capital de riesgo para nuevas empresas y cerca de 24 fondos de capital, eso se llaman de capital privado para empresas que necesiten dar el salto, los que estén ya en esas últimas etapas de aceleración. O hemos promovido la creación de redes de ángeles inversionistas. Aquí en el caso de Bogotá ya hay 2 redes de ángeles inversionistas en operación para aquellos que quieran crear nuevas empresas. O el Fondo Emprender administrado por el SENA, que es una entidad del gobierno que les puede financiar hasta por 103 millones de pesos nuevas empresas que ustedes quieran crear como estudiantes o egresados. O un nuevo fondo en capital semilla que creamos en Impulsa, orientado a empresas dinámicas y de alto impacto. ¿Se acuerdan los 4 tipos de los que les hablé ahora? Para aquellas empresas que sean dinámicas y de alto impacto, nosotros les podemos poner hasta cerca de 350 millones de pesos para que ustedes empiecen sus nuevas empresas. No me invitaron a hablar de financiación, decano, pero les quería dejar al menos esto como referente para que sus estudiantes y rectora y obviamente la unidad de emprendimiento analicen estas herramientas que hoy el gobierno tiene y que sería formidable para nosotros trabajar con ustedes para su uso. Y finalizo con el tema de articulación institucional. Miren, yo sé que uno puede considerar, el tiempo no me da, pero uno puede considerar que la tarea como pequeño empresario, como microempresario, o como empresario de una microempresa mejor, o como emprendedor, o como universidad, a veces uno como que siente pánico de toda la tarea que tiene que hacer. Y uno dice, allá detrás está el grande queriéndome comer. Ah, no, es que con el Tratado de Libre Comercio vienen son los grandes a comerse ese mercado. Y uno siente pánico. Mi mensaje es, no sienta pánico, articúlese, organícese. Y ahí es donde estoy completamente seguro que ustedes como estudiantes o como egresados de esta universidad, su unidad de emprendimiento, el centro de investigación, etcétera, están listos para apoyarlos y acompañarlos en ese tránsito, en ese proceso de crear su empresa y fortalecerla. Y por supuesto el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo puede trabajar para que eso sea una realidad. Pero eso implica romper paradigmas, cambiar, inclusive a veces chip que tenemos allí instalados hace rato diciéndonos que es imposible, que es que los tratados de libre comercio lo que va a hacer es que van a acabar con nuestras empresas, o que exportar es muy difícil, o que no se encuentra financiación. Sí, eso es difícil, pero también es posible, como varias empresas en el país, no importa su tamaño, la han aprovechado. Y por eso, antes de abrir el diálogo con la rectora y el decano, déjenme 2 reflexiones finales. La primera, bien nos dijo Jane Maps, que es un experto en estos temas de emprendimiento e innovación. Miren, si pensamos lo que siempre hemos pensado y hacemos lo que siempre hemos hecho, lograremos lo que siempre hemos logrado.
¿Ustedes quieren resultados diferentes o no? ¿Quién de ustedes se ve en algún momento de su vida creando o dirigiendo su propia empresa? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes ya tiene un proyecto, un plan de negocio? ¿Cuántos de ustedes ya tienen una empresa? ¿Cuántos de ustedes ya está exportando? Pasamos de las ganas como ya a la realidad. Ese tránsito no se da si pensamos lo que siempre hemos pensado y hacemos lo que siempre hemos hecho. ¿Y qué tal si soñamos con cosas como esta? Bogotá jalando el desarrollo económico global. O que algún día en Bloomberg este sea el titular, empresas de la Universidad de Unilibertadores en Standard & Poor's ofrecen las mejores rentabilidades. O emprendedor iberoamericano, el nuevo Bill Gates. O emprendedor, es que no supe cómo se le denominaba, ¿cómo era? Emprendedor libertador, se le dice, ¿cierto? El nuevo Bill Gates, lo voy a cambiar de una vez. ¿Dónde estaba? Pero verá para que quede en las memorias. No, aquí me enredé. Ventana, archivo recuperado, creo que es este. Vamos acá. Emprendedor. No. Aquí, no. Aquí. Emprendedor libertador, ¿cierto? Libertador. Creo que en la anterior puse el libertador como pequeña, ¿cierto? Bueno, también lo voy a arreglar de una vez. Esa sí fue culpa mía, no de Santiago que me ayudó con esto. Libertador. A ver, otra vez aquí. No, arriba. Aquí, ¿cierto? Libertador. Otra vez. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Dónde está? Como si no les hubiera dicho nada. Emprendedor, ¿qué tal si el día de mañana está el titular en Bloomberg? Empresas de Unilibertadores, ahí sí se ve bonito, en Standard & Poor's. O esta, emprendedor libertador, el nuevo Bill Gates. Todo está a nuestro alcance para que esto sea realidad. Lo importante es que esos sueños, esas ganas se vuelvan realidad. Muchas gracias. Ahí está toda la información de contacto y esta presentación está ahí también ya publicada. Y si tienen alguna duda o lo que sea, con todo el gusto. Gracias, decano. ¿Van a esconder por aquí atrás? Señoras y señores, permanecemos por favor en los puestos. Vamos a dar inicio entonces a el conversatorio. Les quiero recordar a todos ustedes, damas y caballeros, que la moderación estará a cargo del doctor Alberto Carvajalino, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Contables, y el doctor Jorge Corrales, decano de la Facultad de Ciencias Administrativas. Es cuestión de segundos nada más y ya daremos inicio entonces al conversatorio. Bien. Bueno. Señoras y señores, iniciamos entonces, por favor. Les pedimos a todos ustedes un poco de silencio. Doctor Alberto Carvajalino, por favor. Bueno. Nuevamente, muchas gracias, doctor Camilo, por su presencia, por esta exposición del papel que juega el Ministerio en el desarrollo de lo que usted dirige en lo de pequeñas y medianas empresas desde la perspectiva del Ministerio. Yo quiero tal vez iniciar, digamos, esta charla con una pregunta que me inspira la última parte de su presentación. Usted bien anotaba, los estudiantes, digamos, aquí hay una masa crítica que tiene ideas. Cuando usted hizo el ejercicio de quién tiene una idea, y poco a poco los brazos fueron cada vez menos. Una de las razones es, digamos, la falta de capital para darle alas, digamos, a esas ideas. En términos prácticos, ¿sí? En términos prácticos,
¿cuál es el consejo? ¿Qué puerta debería tocar en el ministerio un estudiante con un proyecto en donde sus probabilidades de éxito de obtención de recursos realmente fueran importantes? Bueno, Caro, de nuevo muchas gracias por la invitación. A la rectora, que tengo el gusto de conocerla hace muchos años, bueno, no tantos como, sí, porque somos muy jóvenes, pero muchas gracias por la invitación y para mí es un gusto estar aquí. Espero haber representado en buen nivel a mi jefe, pero bueno. Frente a esa pregunta, mire, lo primero es lo siguiente: si yo fuera estudiante hoy universitario, yo saldría a la carrera ya de aquí a formular mi plan de negocio. O sea, les pregunté cuántos de ustedes tienen las ganas y creo que casi todos, por no decir que todos, levantaron la mano. Pero cuando dije cuántos de ustedes tienen ya un proyecto, ahí se nos cayó el primer 60% de los que están acá. Si ustedes hoy tienen un plan de negocio, ojo a este mensaje: hoy el gobierno nacional tiene excesos de liquidez para financiar planes de negocios. Sonia recordará, ¿se acuerda de los debates? Bueno, Beatriz también nos ayudó mucho en la creación del Fondo Emprender y toda esta película. Hoy, por ejemplo, tenemos una convocatoria abierta por 12.000 millones de pesos para empresas que nazcan de estudiantes universitarios. Proyectos presentados por la unidad de emprendimiento o a través de la unidad de emprendimiento de la universidad. Entonces, eso es una responsabilidad conjunta. La universidad tiene un rol, pero Beatriz y la unidad de emprendimiento podrán hacer su tarea si todos los que levantaron la mano mañana están temprano tocándole la puerta diciéndole: vea, profe, aquí está mi plan de negocio. Porque también he trabajado en unidades de emprendimiento. Alguna época de mi vida a eso me dediqué. Inclusive Sonia me invitó donde antes trabajaba a ser profesor de esos temas. Pero es que el gran reto está en lo que yo denomino el pipeline, el proceso. Necesitamos muchos emprendedores que pasen de las ganas a la acción. Entonces, primero, yo iría ya a esa convocatoria, pero ya. Nosotros podemos desde el gobierno nacional poner hasta 103 millones de pesos. ¿Cuántos de ustedes arrancan con 100 millones? Levanten la mano. Todos. Aquellos que les quede corto los 100 millones de pesos, tenemos otra convocatoria que es la de Impulsa, para emprendedores dinámicos y de alto impacto. Aquel que tenga en la cabeza una empresa de ese tercero y cuarto tipo, si tienen ya listo el proyecto, me lo pueden presentar en la convocatoria, o se lo pueden presentar al gobierno en la convocatoria Impulsa Mi Pymes. ¿Cuántos de ustedes arrancan con 350 millones de pesos? Lo que necesitamos son proyectos buenos, decano. Muchas gracias. Doctor Camilo, quisiera hacerle la siguiente pregunta y tiene que ver con su presentación. Cuando hablaba usted del tratado a firmar con la Unión Europea, que ya está en proceso de consolidación, y efectivamente a partir de un boletín que nosotros hacemos sobre pymes manufactureras de Bogotá, y haciendo un poco de relación posiblemente muy cercana entre cómo se hace el cálculo de las 500 y pico de empresas que están situadas en Bogotá y que exportan, y las que nosotros hemos encontrado, que hemos hecho seguimiento a lo largo de estos 3 años, haciendo un balance entre exportaciones del 2004 al 2010, pues efectivamente encontramos que seguimos exportando, esas pymes manufactureras bogotanas siguen exportando a mercado suramericano y al mercado estadounidense, más o menos en el tercer lugar después de Venezuela y Ecuador. Obviamente esto tiene que ver con un tema geoespacial, un tema de ventajas comparativas en términos de acercamiento con los países con los cuales se exporta. Pero cuando usted mostró la diapositiva, mostraba un poco de oportunidades, se veían era productos agrícolas de poco valor agregado, y personalmente tengo como la impresión de que en el mercado europeo tenemos algunas posibilidades importantes en esa diapositiva de varios nombres que usted expuso allí. Entonces, ¿por qué encuentro ahí como una situación no muy favorable para mi pymes, o mejor, desde el ranking, clasificación que ustedes manejan, dinámicas y alto impacto, frente a un mercado europeo tan de alto valor agregado, tan exigente en consumo, tan de alta capacidad adquisitiva, para que nos vayamos con productos agrícolas, flores, etcétera? Quisiera como reflexionar. Bueno, sí, lo primero es que esa diapositiva no hacía solo referencia al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, sino que cogimos todos los que ya están vigentes y le puse ahí palabras. Pero el análisis sí tiene que ser a mercado, particularmente a país e inclusive a nicho de mercado. Y ahí es donde el empresario tiene que hacer un análisis más estratégico. Déjeme le cuento ejemplos. Hay una empresa colombiana que se llama Showcar Software.
¿Ha escuchado de ella? Es una empresa que hoy cerca del 80% de su mercado es Europa. ¿Sabe qué ofrecen ellos? Testeo de software. Se dedican a hacer testeo de software. Empresas de desarrollo de software que están en la Unión Europea los contratan a ellos ni siquiera para el desarrollo del software, ni siquiera para el soporte técnico, ni de atención, no, es para que les testeen si el software que desarrollaron se adecua a los estándares de la industria. ¿Por qué le pongo ese ejemplo? Porque el análisis tiene que ser a producto o servicio, tiene que ser a nicho de mercado en particular. Nosotros, por ejemplo, el presidente y el ministro ahora, finalizando noviembre, van a estar en Portugal. Y encontramos que Portugal es una plataforma formidable para la entrada de empresas colombianas a Europa, a la Unión Europea, y desde Portugal al norte de África. Entonces, si bien es cierto, los análisis ahí nos dan algunos datos agregados y todo lo demás, siempre la discusión terminará siendo microeconómica, no microempresarial, microeconómica. Y es decir, una empresa aquí, puntual en Bogotá, ¿qué nicho de mercado encuentran en Europa? Particularmente, ¿qué empresa estaría dispuesta a comprarla? Y es ahí donde las oportunidades lo sorprenden a uno. Hoy América Latina y particularmente Colombia está viviendo una oportunidad que si sabemos aprovechar, yo soy ingeniero, pero mi posgrado es en economía. Creo que es la primera vez en la historia económica de América Latina donde crisis global no es automáticamente crisis en Colombia. Eso nunca lo habíamos visto. O sea, generalmente la crisis europea o la crisis asiática o la crisis norteamericana, eso era igual a crisis en Colombia. Y si bien es cierto, ahí hay unos síntomas que hoy son parte de nuestra agenda y de nuestra preocupación. Hoy Colombia está viendo una oportunidad, creo que como única en su historia, y es ahí donde las empresas bogotanas tienen una oportunidad interesante. A mí me parece muy importante lo que usted, digamos, esa última idea, lo lleva a uno a inferir el papel tan importante que juega lo que se considera como la inteligencia de mercados. O sea, el análisis frío, objetivo de los mercados. Y tener un espacio dentro de ese mercado pues está muy ligado a qué tan competitivo se es o no. Porque muchas veces uno puede identificar el nicho, pero no tiene los niveles que demanda precisamente ese nicho. Y esa competitividad está ligada pues obviamente a, digamos, los niveles de educación pertinente. Ustedes desde el ministerio y desde la perspectiva de las pymes, ¿cuál es ese perfil de competitividad que debe tener un emprendedor de cara a esas características en esos nichos de mercado? O sea, ¿cuáles son los sectores que realmente están jalonando, digamos, basados en ese ejemplo que usted nos da de Portugal? Muchas gracias, decano, porque eso me da pie a un tema que es central en la competitividad de las empresas, que es el capital humano. Miren, inclusive más allá de la reflexión tradicional donde decimos es que en Bogotá no somos competitivos porque no tenemos acceso al puerto o porque el costo de exportar desde Bogotá es $2.300 llevar solamente el contenedor desde aquí hasta un puerto. Esa es una variable clave que es infraestructura, pero déjeme una reflexión personal. Para mí la gran variable hoy es capital humano, más que infraestructura, porque hay países que han dado el salto cuantitativo soportado en capital humano, y es ahí donde nosotros tenemos una oportunidad trascendental. A diferencia de muchos países en el mundo, Colombia, como pocos, valora el estudio como nosotros lo hacemos. El mismo hecho que ustedes hoy, después de su jornada, ¿cuántos de ustedes trabajan y estudian a la vez? Levanten la mano. El hecho de que ustedes salgan de su oficina, de haberse molido todo el día, de haberse recibido los aplausos o los regaños del jefe, salir de ahí a estudiar aquí, a hacerse administradores, economistas. ¿Qué otras carreras tiene usted? Ingenieros. Eso implica que cada uno de ustedes valora, como no ocurre en el resto de países, inclusive de la región o hasta del mundo, las ganas de seguir estudiando. Pero ¿dónde está la gran barrera? Es que tenemos que pasar de la teoría a la acción. Y si bien es cierto, nosotros valoramos muchísimo la educación superior, nuestros profesionales universitarios
tienen que también entender que se van a tener que remangar la camisa e ir a la acción. Por ahí dice, hay un dicho que dice mucho cacique y poco, no, yo no le digo indio, poco, en fin. Ojo que es que ese título de ustedes como profesionales no va a ser suficiente para lo que el mercado exige de ustedes. Y de ahí la importancia de las competencias emprendedoras. Que era la pregunta que usted me hacía. Hoy un emprendedor para mí debe tener varias cualidades. Una que es irrenunciable, simular escenarios. Eso no importa la profesión. ¿Quién de ustedes ve simulación de escenarios? O lo que se le parezca. Análisis cuantitativo, entonces, presupuestos. Ustedes para poder competir en ese mercado global tienen que ser capaces de simular escenarios. Si no, no van a tener oportunidad. Segundo, ser innovadores. No importa la profesión en la que estén. Si ustedes no tienen la cualidad o las ganas de cambiar lo que ustedes ven, y eso en pocas palabras es ser innovador, no tienen capacidad de competir. Y así hay unas cualidades que como emprendedores, y eso no es que haya una cátedra de emprendimiento que les dijo a ustedes, sepa hacer un plan de negocio, eso va mucho más allá de eso. Y es ahí donde, si ustedes se ponen las pilas, ahí hay una buena oportunidad. A mí sí me gustaría que, por favor, ampliar un poco más sobre el tema asociatividad, sobre el tema de, como lo menciona usted, de acuerdo interinstitucional entre las pequeñas y medianas empresas, porque nosotros encontramos sí un factor importante de competitividad de poder responder a los mercados internacionales, es que la pyme y la mediana empresa o las empresas de alto impacto, las dinámicas que tienen ese potencial exportador, por lo menos el potencial, efectivamente a través de asociarse, a través de generar unos vínculos, unas redes, unos clústeres que efectivamente les permitan responder a esos mercados internacionales, pues se puedan lograr, porque yo creo que ahí sí el trabajo interinstitucional, el trabajo del gobierno, el trabajo desde otros niveles, más allá de la empresa o de la posibilidad de asociarse, juega un papel importantísimo en la competitividad de las empresas, digamos que miradas en conjunto o a través de sectores o industrias. Entonces me gustaría que sí, por favor, porque tal vez sobre eso, por la rapidez del tiempo, no pude exponerlo más, sino y quisiera que sí ampliar un poco más a los estudiantes sobre ese tema, porque es un tema que además en la facultad estamos trabajando, tema de asociatividad en términos de competitividad y desarrollo sostenible, pero parece que hay sobre unos elementos que hay que seguir midiendo para ver cómo logramos que las microempresas, las pymes y las medianas efectivamente tengan mejores condiciones. Mire, ¿se acuerda que les hablé de 583 empresas que nacieron la primera década en el país y que llegaron a convertirse en dinámicas de alto impacto? ¿Se acuerda? Fuimos un poco más allá y profundizamos qué características tenían esas 893 empresas y encontramos varias cosas comunes entre ellas. Una, la asociatividad. Ninguna llegó a ser lo que es hoy sola. Todas ellas participaron en algún escenario de asociatividad, ya sea que participaban en algún gremio o que promovían que sus proveedores o sus clientes trabajaran conjuntamente o hacían parte de programas donde trabajan en conjunto con otras empresas. La asociatividad tiene varios reflejos, pero vuelvo y le digo, ahí hay un elemento característico de esas 893 y es que trabajaban con alguien más. Pero eso no se le puede pedir a la empresa cuando ya existe. Eso hay que pensarlo inclusive desde el momento en que el emprendedor está considerando crear su empresa. Y eso va de la mano de asociarse, por ejemplo, con otros emprendedores que tengan el perfil complementario a lo que uno está estudiando. ¿Quién de ustedes está estudiando, por ejemplo, dígame, decano, estudiantes de qué carreras están acá? Aquí hay estudiantes de economía, Un segundito, despacio. ¿Quiénes son los estudiantes de economía? Levanten la mano. Ok. Mire una característica, a ver si se da cuenta. ¿Los de economía dónde están? Bien. ¿Dónde están los de contaduría? No, yo vi que salieron algunos de pronto. ¿Quiénes son de administración? Ok. ¿Qué otra carrera hay acá? Bueno, partamos con esos dos supuestos. Otra vez, los de economía levanten la mano. Y los de administración levanten la mano. ¿Nota algo, decano? ¿Están todos juntos? Claro, entonces puede ser que en este auditorio
los de administración están por allá atrás, ¿cierto? Me imagino es porque llegaron muy ocupados después de otra actividad acá, entonces se juntaron allá. También hay de ingeniería. ¿Quién hay de ingeniería? Levante la mano. Allá están juntitos. Sí. Uno generalmente sale a crear empresa con los que estudió. Si 5 ingenieros se juntan, lo más seguro es que sobran 4. Si 5 administradores se juntan, lo más seguro es que sobran 4. Si 5 contadores se juntan, lo más seguro es que sobran 4. Pero si un administrador, un economista, un ingeniero, y siga sumando, un comunicador, se juntan, lo más seguro es que su capacidad, su talento se vuelve exponencial, decimos los ingenieros, gracias a ese trabajo con los demás. Pero uno no puede esperar la asociatividad para darle respuesta a su pregunta cuando ya la empresa existe, que tiene un problema de competitividad. La asociatividad se tiene que lograr desde el momento en que la empresa se piensa. Y yo por eso una recomendación a Beatriz. Si a usted le llega a un emprendedor o un grupo de emprendedores donde los 5 tienen el mismo perfil, para la casa y tráigame quién complementa esta película. ¿Quién de ustedes tiene en su proyecto socios de otras carreras? Levante la mano. 1, 2, 3. Pilas, que en ese equipo tiene que haber quién maneje los números. En ese equipo tiene que saber quién maneje el negocio. En ese equipo tiene que haber quién maneje la parte contable, quién administra el negocio. Porque ahí lo que uno encuentra es que los administradores se juntan y le presentan a uno la misma empresa de siempre. Los ingenieros se juntan y presentan la misma empresa de siempre, los contadores lo mismo. Pero cuando esos equipos efectivamente se vuelven un equipo de trabajo, salen cosas formidables. Y es ahí donde existen diversas oportunidades. Gracias por su pregunta. Una pregunta práctica, doctor Camilo. Una condición, más bien antes. Si me vuelve a decir doctor, me tiene que dar el PhD. Vale. ¿Listo? Cuando tengan PhD. Camilo, ingeniero, como quiera, pero Usted es ingeniero, ¿verdad? sí, soy ingeniero. Qué pena. No se preocupe. Es que él también me dijo doctor ahora. Ah, Es que él también me dijo doctor. desde la estrategia de la transformación productiva, que es liderada por el ministerio, ¿cierto? Una universidad realmente cómo puede ser parte activa, digamos, de ese programa. Muchas gracias. Lo primero, para contarle a todos, el programa de transformación productiva hace como una apuesta sectorial junto al sector público y privado, es decir, los otros ministerios y los gremios y demás. Cada año abrimos una convocatoria donde identificamos juntos sectores, donde encontramos sectores que tengan unas capacidades de llegar a competir a nivel global. Hoy tenemos 16 sectores de la economía que son el programa de transformación productiva. Ahí van sectores desde el agro, como por ejemplo la camaronicultura o el sector lácteo, que esperamos que logren competir a nivel global, de manufactura como la confección, de servicios como el tema de turismo y naturaleza. En esos sectores tenemos ese programa donde hay 4 pilares. Uno de ellos es el de capital humano. Por ejemplo, con universidades, no alcancé a traerme el dato de la Universidad de los Libertadores, pero el ministerio cada año abre junto con el ICETEX una convocatoria donde le financiamos al estudiante su matrícula, siempre y cuando estudien profesiones relacionadas con los sectores de transformación productiva. Hay un primer escenario de trabajo en lo que se denomina la misión 1 de la universidad, que es la formación. La segunda misión, la investigación. Nosotros, a través del programa de transformación productiva, por ejemplo, con Colciencias, abrimos de forma, inclusive con el SENA también, abrimos convocatorias específicas en desarrollo tecnológico e innovación a los sectores de transformación productiva. Ahí la universidad, con sus grupos de investigación, puede jugar también un papel importante. Le pongo un ejemplo. Estamos a punto de abrir, creo que está abierta inclusive hace poco, un análisis, una convocatoria para hacer un estudio en el sector de las confecciones en temas de formalización. Ahí los grupos de investigación de la universidad relacionados con los temas empresariales y particularmente con la formalización nos podrían presentar proyectos para, en procesos de investigación, nosotros cofinanciar ese proyecto. Puede haber investigación aplicada y todo el tema. El tercer escenario, que es para mí creo que el más interesante, es lo que se denomina misión 3 en las universidades, que es extensión. De la mano de eso están, por ejemplo, todo el tema de emprendimiento. Hay universidades que lo manejan desde formación, hay otras que lo manejan desde investigación. Yo creo que
de la mano de entendida la extensión como lo que va más allá del proceso de aprendizaje o de investigación, no extensión entendido como extensión social o depende de cada universidad cómo lo adopte, sino esto visto como técnicamente se denomina la misión 3 de las universidades, que es todo eso que va más allá de aprender o de investigar. Creo que ahí la universidad juega, en general las universidades juegan un rol clave, y es, por ejemplo, aterrizarle a sus estudiantes, egresados y en general a su comunidad educativa estas herramientas que el gobierno tiene. Porque si no, simplemente ahí siguen siendo convocatorias que se abren y la plata no se ejecuta, o convocatorias que se demoran mucho en ejecutar. Para mí es bastante frustrante entender, por ejemplo, que hoy el Fondo Emprender tiene 12.000 millones de pesos abiertos para convocatorias de proyectos que nazcan en unidades de emprendimiento de las universidades y solamente tengamos asignadas 2.000 millones. Solo para hablar de una de las herramientas. Y ahí es donde tiene que haber esta alianza, universidad, empresa, gobierno, para que efectivamente esos instrumentos se utilicen. Qué pena la extensión, pero vale. El tema de incubación de empresas. Parece que ese tema, a veces no encontrará uno mucha información y mucho desarrollo a nivel institucional para escenarios de incubación de negocios y de empresas. ¿Cómo ve usted eso desde su dirección? Y cómo precisamente estas ideas y generalmente este tipo de tamaño de empresas que requieren, que posiblemente son empresas o por lo menos ideas que le apuestan a muy buenos escenarios en términos de mercado y de desarrollo, encuentren como ese tipo de espacios que difícilmente por sus condiciones financieras no pueden promover, no pueden acceder? Decano, lo primero es que el proceso de creación de empresas es una cadena de valor. Y ahí pienso como ingeniero, o sea, uno no dice créanse las empresas y al otro día ya están exportando, pues ojalá, pues, o se adoptara por resolución universitaria, buenísimo, ¿sí o no? Eso es un proceso. La primera etapa es la sensibilización, y es que el emprendedor entienda que su proyecto de vida es ser empresario. Si ustedes no meten en su alma, en su ADN profesional y personal, querer ser empresarios, no van a pasar de las ganas. Se lo tienen que meter como proyecto de vida. Así como para ustedes es importante ser economistas o administradores o ingenieros, sea igual o más importante ser empresarios. Entonces, primera etapa, la sensibilización. La segunda etapa es la identificación. ¿Dónde hay buenas oportunidades? Si yo fuera alguno de ustedes, yo ya me tendría seco en el Twitter preguntando, ¿cogieron mi Twitter o no? ¿Quién de ustedes tiene Twitter? Bueno, Camilo Montes. Ya me tendría seco diciéndome, muéstrame el estudio de los 590 productos del TLC, o muéstrame la convocatoria del Fondo Emprender para empresas de las universidades, o muéstrame la de… Hay que identificar las oportunidades. Y eso no es por generación espontánea, eso implica que ustedes analicen dónde los TLCs traen oportunidades, dónde los sectores de transformación productiva tienen oportunidades para que no se les ocurra lo mismo de siempre. Crear un restaurante. ¿Cuántos de ustedes quieren crear un restaurante? Bueno, lo digo de otra forma, crear un restaurante. ¿Cuántos de ustedes? Porque, ojo que tienen que pensar cosas diferentes. Esa es la segunda etapa, identificación. La tercera se denomina formulación, que es aterrizar la idea en un proyecto, ¿cierto? Entonces muéstrame por un plan de negocio. La cuarta etapa es la puesta en marcha, pasar de la teoría a la acción. Ahí entra la financiación. Pero mírese que solo hasta esa etapa empiezo a hablar de plata. Antes de ahí para atrás hay muchos aquí. Capital intelectual, capacidad mental más que plata. En la cuarta necesita puesta en marcha, ahí están herramientas como el Fondo Emprender, Impulsa, Red de Ángeles Inversionistas y lo demás, pero eso implica la puesta en marcha no solo conseguir el billete, conseguir los clientes, prototipar el producto o servicio. Esa es la cuarta etapa. La quinta se llama aceleración, que es maximizar el valor agregado a la empresa, generalmente a través de la internacionalización o procesos de innovación continua. Entonces, si esto lo vemos como un proceso, la incubación de las empresas tiene que ser un servicio para esos emprendedores. Y ahí es importante, Beatriz, que la universidad piense cuál va a ser el rol que va a jugar la unidad de emprendimiento. Para mí, lo digo con respeto porque cada universidad es autónoma, verá cómo cuece sus nueces. Para mí, la universidad debería jugar un papel central en sensibilización, identificación y formulación. Y especializar su capacidad inicialmente en ese tema. Luego viene lo que, para la etapa de puesta en marcha, existen herramientas para prototipar empresas. Ahí, por ejemplo, Colombia cuenta con algunas herramientas. Uno son los tecnoparques. ¿Quién de ustedes ha ido a un tecnoparque?
Allá ustedes van y prototipan su producto o servicio, la empresa, todo lo demás. También hay unos temas que llaman laboratorios para el emprendimiento empresarial. Hay varias, lo van a ver en la página web que les di al final, MIPYMES. Luego viene una etapa que es dentro de la etapa de aceleración es la entrada al mercado. Ahí ProExport les puede ayudar mucho con lo que les hablé ahora de la internacionalización, pero también ProPaís con nuestro programa de mercado interno. Si usted ya tiene una empresa donde está vendiendo aquí en Bogotá y un buen producto, venga, ¿cómo lo empezamos a vender en otras regiones del país? Entonces mi mensaje ahí, decano, es que el tema de incubación, y eso créame que con Sonia sí que le echamos cabeza a esa película, no es un tema de una institución. O sea, usted no le puede pedir a una institución denominada, no sé, unidad de emprendimiento, que haga toda la tarea, o a una que llame Tecnoparque o incubadora, lo que sea, que haga todo, no. Ahí cada uno tiene que ejecutar un rol diferente de acuerdo a esa cadena de la que hablamos ahora. Sí. Quisiera de pronto preguntarle a los asistentes si alguien quisiera hacerle una pregunta al ingeniero Camilo. Gracias. Si no, acuérdese, me tiene que dar el PhD en ¿qué? Economía, eso es yo, administración. Sí, claro. ¿Cómo les ha parecido la charla? ¿Está bien o...? Sí, qué bueno. ¿Me dices por favor tu nombre y lo que estás estudiando? Ok, mi nombre es Paola Molina y soy estudiante de Economía. Entonces, pues hay como en los últimos periodos, en varios diarios, se han comentado varios temas aparte de la industria como tal nacional. Entonces mi pregunta es la siguiente. Quisiera saber, ingeniero, su opinión acerca de la presunta desindustrialización que se va a efectuar en años próximos o en periodos muy cerquitas, donde a raíz de las diferentes teorías sobre el mal holandés o la enfermedad holandesa, porque realmente hay un sector que jalona como tal la economía nacional. Quisiera saber su opinión frente al tema y cuáles las políticas de choque que el ministerio está armando frente al tema. Muchas gracias, Paola, muy buena tu pregunta. Mire, lo primero es que indiscutiblemente la economía en general se está desindustrializando, y no me refiero solo a la economía colombiana. Si miramos lo que está ocurriendo en términos generales desde el intercambio del comercio hasta los flujos de inversión, vemos que lo que ha ocurrido en la última década y sobre todo en los últimos años es que lo que se denominaba industria en términos de chimeneas pasa a una industria que se denomina industria del conocimiento. Por ejemplo, la participación que el sector turismo, que es hace parte del sector servicios, hoy tiene para efectos de la dinámica global cada vez es mayor, cada vez es más barato moverse en el mundo, por lo que el peso del turismo, por ejemplo, tiene mayor representación. Servicios en general, desde servicios del conocimiento como los servicios de consultoría, la prestación de servicios remotos, la tercerización de servicios cada vez toma mayor peso en las dinámicas económicas mundiales, entre otras gracias a las tecnologías de información y comunicaciones. Antes, para usted contratar un contador, si era una empresa norteamericana, contrataba un contador ahí en los Estados Unidos, pero hoy la mayoría de contadores de los Estados Unidos, quienes estén en ese negocio, ¿ustedes saben dónde los contratan? En la India. Entonces, ¿cómo algo que antes era local se empieza a volver global, entre otras gracias a las tecnologías de información y comunicaciones? Ahí el primer gran mensaje es que no es solo la economía colombiana la que se está desindustrializando en términos de cosas que podemos tocar y palpar, sino que evolucionamos hacia industrias cada vez más del conocimiento, donde el valor no es lo que tocamos, sino lo que sentimos, lo que percibimos, lo que recibimos, no en términos físicos, sino en otros escenarios. Claro que Colombia está viviendo un proceso de desindustrialización en términos del peso de lo que la manufactura tiene en nuestro PIB. Hoy estamos, si la memoria no me falla, cercana al 14%, venimos de datos cercanos al 20%.
donde la manufactura, es decir, lo que se toca con las manos, pesa en términos de nuestro PIB. De todas maneras, los números inclusive de nuestra industria colombiana, mire esta paradoja, son mejores que los de la región. Mientras que países como México, Brasil, por ejemplo, que es uno de los grandes hitos en industrialización, los números son de crecimiento superiores. Nosotros solamente llevamos un trimestre, si la memoria no me falla, o 2, con números negativos en industria. Llevamos cerca de 26 meses que lleva este gobierno con crecimientos positivos en la industria, salvo las 2 últimas mediciones, las que tenemos vigentes, que creo que es septiembre y agosto. Usted me dice políticas de choque. Mire, lo primero es que, y ahí es una reflexión que he hecho inclusive como responsable de las MIPYMES, es que más que políticas de choque necesitamos son políticas de reinvención, de entender que nuestra industria de manufactura como hoy la conocemos se va a tener que reinventar hacia una industria de mayor valor agregado. Y por eso recojo lo que usted bien decía ahora. Mire, si usted mira los números de manufactura, ¿sabe dónde está nuestra principal caída? Procesamiento de café. O sea, esa caída del cerca de 1.9% que tuvo nuestra industria de manufactura, si usted mira ahí el número, la caída más grande, más importante, cercana, si la memoria me falla, el 30%, fue manufactura de café. Entre otras, se explica por una cosecha de agroindustria que no cumplió el nivel que esperábamos, pero entre otras es porque cada vez el mercado quiere productos más sofisticados. En general, manufactura de café cayó y es lo que explica el mayor crecimiento. Pero mire, paradoja dentro de esa industria de manufactura. Creció cafés especiales. Cafés con denominaciones de origen, claro, porque el mercado dice, yo no solo quiero café colombiano, yo quiero café colombiano cultivado por indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Yo quiero café colombiano cultivado por madres cabezas de familia del Huila. Se sofistica el mercado y ahí es donde nuestra manufactura, que repito, va a tener una reinvención, tiene que tener un foco hacia el mayor valor agregado. Políticas de choque, si es que la palabra cabe, programa de transformación productiva le pega muy duro a ese tema. Yo le sugiero que revise lo que en esos 16 sectores de la economía y particularmente los de la manufactura estamos haciendo. Vemos, por ejemplo, migración de fábricas, comillas fábricas. Vamos a tener una reinstalación de nuestra manufactura. Si queremos abordar el mercado norteamericano, lo digo con respeto y cariño, puede ser ilógico estar instalado en Bogotá, puede que tenga más sentido instalarse en Barranquilla, pero si queremos atender sectores de talla global en términos de servicios, puede que lo más lógico sea que estemos en Bogotá por la conectividad aérea que tiene esta ciudad. Entonces ahí va a haber una relocalización y reinvención de plantas. Qué pena la extensión y no ser tan detallado de pronto como tú quisieras. Qué pena, el moderador es usted, decano. Bueno, buenas noches, mi nombre es Joaquín Moreno y soy estudiante de Economía. Me surge una inquietud, no sé qué plan de choque tenga el Ministerio con respecto a la formalización de las pymes y las MIPYMES en el sector rural. Yo he visto que más que todo pues, se enfatiza en las zonas urbanas y empresas informales del sector urbano, pero yo tengo entendido que pues, Colombia tiene su grueso de economía en la agricultura, y yo sé no sé, porque conozco no empresarios, sino gente trabajadora del campo que pues maneja gran cantidad de dinero, gran cantidad de influencias en el sector y no son formalizados, digamos, no están dentro del rango de ese objetivo que se tiene o del que estamos hablando ahorita. ¿Cómo? Economía. Joaquín, economía, ya me has dicho. Joaquín, mire, lo primero es que hay que hacer varias distinciones. No es lo mismo rural que agro. Ojo que son dos cosas diferentes. Usted en lo rural puede encontrar inclusive sectores que no sean agro. Y paradójico, puede encontrar sectores agro en ciudades que no son rurales. Inclusive aquí en Bogotá uno nota una producción agrícola muy importante para abastecer el mercado local. Entonces, primera gran distinción. Segunda, le voy a dar esta respuesta en aquello que es competencia del ministerio en el que yo trabajo, que es la formalización empresarial. Gran parte de los trabajadores del sector, gran parte, estaba en el Comité de Concertación Laboral la semana pasada y nos decía el presidente de la SAC que cerca del 80% del empleo agrícola es informal.
porque mucha parte de ese negocio, pues de esa labor es para destajo, lo que se denomina por jornales. No sé, límpieme esta cuadra y yo le pago tanto hasta cuando termine, a destajo, ¿cierto? Entonces déjeme le doy la respuesta desde la que está nuestra competencia, que es la formalización empresarial. En eso las políticas de choque están atadas a nuestra ley de formalización empresarial. Y ahí nosotros nos dimos una ¿cómo se puede llamar? Como una discusión interna en el gobierno que fue bien difícil, y fue entender que las empresas, para las que son informales, para volverse formales, tienen que vivir un tránsito hacia la formalización. Está muy bien que las nuevas empresas que nazcan siendo formales, pero hay muchas que ya existen pero son informales, tienen que volverse formales. Y parte de esas políticas por ejemplo, el primer año de esa empresa formal no paga impuesto de renta. El primer año de esa empresa formal no paga registro mercantil, no paga inclusive aportes para fiscales. Y empieza a pagar estos 3 elementos de forma gradual en la medida en que la empresa va evolucionando. Entonces, le pongo un ejemplo. Estuve hace 3 semanas en el norte del Valle, en la región de Bolívar, Roldanillo, La Uribe, Toro y Argelia, que se denomina la región Abrut del norte del Valle. Y allá, por ejemplo, los empresarios rurales empiezan a formalizar sus unidades productivas. Digo comillas unidades productivas es porque, ¿qué tenés? ¿Una empresa o no la tenés? Porque para aprovechar los tratados de libre comercio nadie se va a sentar a trabajar con una unidad productiva. La gente trabaja con una empresa que le presenta una factura, una cotización y lo demás. En eso ha habido bastantes cambios en los últimos años. Gran parte de los beneficiarios de esa ley de formalización y primer empleo no están concentrados en Bogotá o en las principales capitales. Los números que nosotros tenemos es que aquello que implica la formalización de las ciudades no capitales han sido los principales beneficiarios de esa ley de formalización empresarial. El gran reto, y yo lo comparto con usted, es la formalización laboral. Y déjeme, voy más allá de lo que hoy el ministerio tiene en su resorte. Ustedes habrán escuchado que estamos discutiendo una reforma tributaria, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, se incluyen elementos que van a facilitar la formalización del trabajo. Usted está estudiando economía, sabe que uno por allá en micro le enseñan que el impuesto a la nómina es regresivo, ¿se acuerda? Que le dicen que todo impuesto a la nómina es regresivo en términos de que no formaliza el empleo. Pues estamos quitando parte de todo ese impuesto a la nómina, hoy atado básicamente a 3 conceptos, que es ICBF, ni siquiera todos los parafiscales, solo se cogió ICBF, SENA y 8% de salud. Se está convirtiendo no en un impuesto a la nómina, sino en un impuesto a las utilidades, de tal forma que se baje toda esa parafiscalidad, o sea, los gastos adicionales que un empresario tiene que tener para formalizar un empleado. De todas maneras, vuelvo al punto que les decía ahora, en esa mesa de concertación laboral, el presidente de la SAC nos decía, ojo que si no evolucionamos a que el pago de toda la formalización incluya trabajadores que trabajan menos de un mes al año, y entendido en el supuesto de lo que les decía ahora, el trabajo a destajo, va a ser imposible la formalización. Déjeme algunas reflexiones de las que le comparto, algunas de las reflexiones en esa mesa. El pago de la caja de compensación, por ejemplo, que es el 5%. ¿Qué caja de compensación tiene un trabajador por allá en una vereda en la esquina del mundo? Ninguna. Si eso no se discute, ese costo de un servicio que nunca va a recibir, y así sucesivamente. Bien, muchas gracias por su pregunta. Bueno, yo tengo otra preguntita. Paola, ¿cierto? Sí, Paola. Pues haciendo un poquito de énfasis en la primera pregunta acerca de la enfermedad holandesa, sí quisiera saber, se ha hablado mucho del tema, pero en cuanto a sectores, de pronto haciendo un poquito más de énfasis, el sector del petróleo como tal, energético, es el que tiene como un Pareto dentro de la inversión extranjera directa que ha ingresado, pues obviamente a Colombia. Entonces quiero saber, en cuanto a participación, los otros sectores obviamente se ven debilitados en gran parte, si bien se hacen tratados de libre comercio y de pronto no se ven
en el transcurso de 2, 3 años, es a muy largo plazo que realmente se llega a una desgravación. Entonces, si el sector como tal, minero petrolero, es el que tiene el mayor porcentaje de participación, ¿cuáles son las medidas que tomarían los demás sectores para no dejarse oprimir por este sector? Mira, lo primero es que los números hoy que nos dicen que Colombia está, creo que como pocos países en el mundo, siendo protagonista de la inversión extranjera. Inclusive creo que, salvo el año en el que recibimos, en que Bavaria se vendió a los sudafricanos, pero este año estamos batiendo todos los récords de inversión extranjera en el país. Sí, la teoría económica le dice pilas con la enfermedad holandesa, y en eso entonces le cuento algunos datos que hoy están sobre la mesa y algunas políticas de choque. Datos que están sobre la mesa. Los sectores no mineroenergéticos son los que más están creciendo en atracción de inversión extranjera. Ojo a ese dato, Paola. Si bien es cierto, la inversión extranjera en el sector mineroenergético hoy es donde se concentra gran parte de nuestra inversión extranjera, los no mineroenergéticos son los que más están creciendo. Bien, segundo elemento, la reforma que hubo al sistema general de regalías no fue menor, donde inclusive decimos, ojo que el 10% de las regalías, ojo pues, mineroenergéticos que generan regalías, el 10% es para un fondo de ciencia, tecnología e innovación, donde esperamos generar capacidades adicionales en el país para movilizar recursos que se generan en las minas y demás hacia las capacidades empresariales. Fuera de eso se creó, por ejemplo, un fondo de compensación. Este fondo que dice, de la plata que va a entrar al país no se va a convertir en gasto, que eso es enfermedad holandesa, sino que se ahorra para el futuro. El gobierno puede haber tomado una decisión, que es la que casi todos los gobiernos toman y dicen, ¿sabe qué? Gasto. Prenda la máquina de hacer dinero. Ahí el presidente Santos toma una decisión donde dice, ojo que un porcentaje, creo que es el 40% de esas regalías, se dejan en un fondo de compensación. ¿Para qué? Para ahorrar el futuro. Porque lo que hoy se explota en nuestras minas, la estamos viviendo nosotros, pero las futuras generaciones lo tienen que poder aprovechar y se empieza a ahorrar recursos que antes no se ahorraban. Tercer elemento, de esas 893 empresas, varias de ellas, no recuerdo el dato exacto, pero muchas crecieron atadas al sector mineroenergético. Y de ahí estamos trabajando políticas de choque como desarrollo de proveedores. Una empresa que sea capaz de venderle a Pacific Rubiales en el Meta, es capaz de venderle a la explotación de Pacific Rubiales en cualquier lugar del mundo. Una empresa que le venda a Drummond en el Cesar, con sus estándares, es capaz de venderle a la explotación mineroenergética que hay en Venezuela o en cualquier lugar del mundo. Entonces, en la medida que efectivamente la industria mineroenergética no solo sea un mecanismo para generar recursos hacia otros sectores, sino que a su vez jalonen a través del desarrollo de proveedores oportunidades para empresas nuestras, el dilema de la enfermedad holandesa se podrá traer como escenarios más de la práctica, de la realidad. Mire lo paradójico de esa discusión holandesa, y es, bueno, entonces ¿qué hacemos? No aprovechamos el flujo, no vendemos nuestros minerales, si hoy el mercado los compra. Yo creo que el dilema se acota si decimos cómo el resto de sectores, como bien anotabas ahora, cómo el resto de sectores se benefician de esa bonanza. Porque tarde que temprano los recursos mineroenergéticos se van a agotar. Y eso somos conscientes en el gobierno. Y por eso esas decisiones que te contaba en el tema de regalías. Pero eso va de la mano de implementar instrumentos como los que te hablé ahora. Muchas gracias. Bueno, ingeniero Camilo. Bueno, muchas gracias, decano. Solamente nos basta y nos resta nuevamente agradecer su generosidad, su tiempo, el compartir con nosotros información muy valiosa y muchas gracias. Vale, muchas gracias y espero que estemos en contacto. Señoras y señores, de esta manera hemos llegado al final de la conferencia y el conversatorio con el doctor Camilo Montes Pineda, director de Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. A todos ustedes, muchas gracias por su atención.